hermanos. Espero que cada uno estemos en este domingo 14 de marzo con la disposición en nuestro corazón de darle al Señor la honra y la gloria. Este es el día del Señor. Y hoy vamos a meditar en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 14 al 21. Y el tema es el gran amor de Dios. En el Evangelio hay muchos textos que nos hablan del gran amor de Dios. Por eso le llamamos buena noticia. Evangelio quiere decir buena noticia. Pero este texto tiene algo muy especial. El versículo 16, al cual Lutero llamó el Evangelio en miniatura. Y es un texto, mis hermanos, que ha traído a los pies del Señor a millones de personas en todo el mundo a través de los años. Este texto, o nuestro pasaje, los versículos del 14 al 21, inician en el capítulo 3 con la conversación de Jesús con un fariseo llamado Nicodemo. Nicodemo buscó a Jesús admirado por sus enseñanzas y reconociendo que nadie podría hacer las cosas que Jesús hacía si no estaba Dios con él. Sin embargo, a través de la conversación, nosotros nos podemos ver qué difícil es entender las cosas celestiales. Y nos cuesta incluso entender las terrenales, pues con mayor razón las celestiales. Nicodemo no lograba entender el mensaje de Jesús acerca de nacer de nuevo. Nos pasa lo mismo con las parábolas, que en realidad tratan de encubrir un poco la enseñanza clave para que nosotros, por nosotros mismos, la entendamos. Pues de esa conversación, mis hermanos, surge este pasaje. Este pasaje que podríamos decir que tiene tres temas importantes. 1, el Hijo del Hombre será levantado. 2, la vida eterna como regalo del amor de Dios. Y luego una explicación acerca de que el propósito de Dios es salvar al mundo. Sin embargo, ese plan de Él salva o condena. Entonces vamos a ver estos tres puntos a través de la reflexión. Después de dirigirse a Nicodemo, Jesús continúa su discurso desde el versículo 11 cuando dice, de cierto te digo. Esa es una frase que Jesús utiliza muchas veces como un preámbulo para una enseñanza. Y se dirige a Nicodemo, pero también va dirigida a los que le escuchaban en aquel momento y a los lectores de hoy. Y empieza con hacer una comparación de cómo el Hijo del Hombre será levantado de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es decir, trae a la reflexión un texto que se encuentra en Números y que nos habla de ese pasaje en donde Moisés hizo una serpiente de bronce, la cual permitía que todos los que vieran a esa serpiente, que alzaran su vista a esa serpiente que él levantó, eran salvos. O sea, el veneno de las serpientes no les afectaba y no perdían la vida. Sin embargo, cuando nosotros venimos a pensar que Jesús dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hay diferencia. Estamos haciendo un paralelismo, podríamos decir, entre estos dos textos, ¿verdad? La serpiente levantada que salvaba al pueblo de morir por la picadura de la serpiente, y Jesús levantado para dar vida a todo aquel que crea en él, que cree en él. Sin embargo, al ver hacia Jesús, nosotros tenemos algo que la serpiente de bronce no podía dar.
y es la vida eterna. Y esto nos enseña, mis hermanos, que el pueblo está en pecado. Muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados. Y Dios provee salvación por medio del Hijo del Hombre, de Jesús, levantado, es decir, en la cruz. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y de ahí partimos para el mensaje central del pasaje que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y ese énfasis, mis hermanos, de tal manera amó Dios al mundo, también tiene un mensaje profundo, puesto que el mundo siempre rechaza a Dios. Pero sin embargo, ante ese rechazo, Dios no destruye al mundo, no condena al mundo, sino que hace un plan para salvarlo. Ese plan es la muestra más grande del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lutero dijo en una ocasión que si de él dependía, ante ese rechazo del mundo, él haría pedazos al mundo. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, hemos visto muchas veces cómo ante noticias de violencia que surgen en las redes sociales o en los noticieros, nosotros decimos con facilidad, expresamos que hay que matar a esas personas que hacen tales violencias, que hay que aplicar la pena de muerte, porque el ser humano es así. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que Él hace un plan perfecto para que aquel que cree en su Hijo pueda tener vida eterna, pueda salvarse de esa muerte a la cual está condenado. Entonces, Dios ama al mundo de esa manera. Sin embargo, hay una parte del texto en donde se explica que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree ya está condenado. Y muchas veces hay personas que atacan este texto diciendo: entonces Dios ya tenía el plan de condenar al mundo. Está esta palabra diciéndonos que ya en el plan de Dios había unas personas condenadas. Yo creo que no es así. Sin embargo, Dios hace su plan de salvación, pero no nos obliga a aceptar ese plan de salvación. No nos obliga a alzar nuestra mirada a Cristo. Él da libertad al ser humano. Y esa libertad entonces permite que unas personas decidan creer y otras personas rechacen esa oportunidad. Es triste. Aún en nuestras familias nosotros tenemos personas que rechazan el plan de Dios, que no están dispuestos a rendirse a Cristo y que aún más están en contra de ese plan de Dios. Lo atacan de diferentes formas. Es por eso que la palabra es clara al decir que el que no cree ya ha sido condenado. No porque el Señor lo haya condenado desde el principio, sino porque en el conocimiento de Él está el darnos esa opción. Y una cosa importante, mis hermanos, es que el mundo ama el pecado. El mundo rechaza la luz. En este Evangelio de Juan, desde el principio dice que la luz vino al mundo, refiriéndose a Jesús. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y hasta el día de hoy nosotros estamos viendo cómo el mundo se va detrás de las tinieblas. Cómo las tinieblas prevalecen en el corazón de muchas personas, mientras que el Señor está iluminando nuestra vida. Quienes aceptan al Señor, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado.
Porque el propósito de Dios es amor, es dar vida eterna, no condenar, sino salvar. La incredulidad cierra la puerta, mis hermanos, al amor de Dios y convierte ese amor en juicio. Esa es la tragedia del ser humano que no alza su mirada hacia Jesús. Dios envió a su Hijo a salvar al mundo. Es porque el mundo necesita esa salvación. La obra de salvación solamente es eficaz si el mundo la acepta. Y lamentablemente nosotros vemos cómo el mundo rechaza a Dios. Por eso el llamado del texto bíblico es hoy seguir proclamando, seguir predicando este texto que, como les decía al principio, ha traído a tantas personas a los pies de Jesús. Juan 3:16 ha sido el texto con el cual los evangelistas han hecho que las personas, y por la obra del Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad?, han hecho que las personas se rindan al Señor. La palabra les ha hecho rendirse. Sus corazones han aceptado ese mensaje. Sin embargo, hay muchas personas condenadas por no aceptar. Es triste reconocer, mis hermanos, que existe algo de amor a las tinieblas en cada corazón. Cada tragedia del mundo en la historia muestra que hay personas que aman las tinieblas más que la luz. Vamos a concluir esta reflexión con el versículo 21 que dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y entonces damos gracias a Dios porque nosotros practicamos la verdad, hemos venido a la luz de Cristo, y no porque nosotros seamos mejores o especiales, sino porque estamos unidos al Señor por medio de Cristo. Dios les bendiga.